buenas tardes a todas. Como ya mencionaron, mi nombre es Yasmín y hoy en el tercer día de las conferencias de distintas radicales estoy muy feliz y muy emocionada de hablarles sobre las chicanas. Quiero aclarar que estaré hablando estrictamente desde un contexto fronterizo, ya que es el contexto con el que yo me puedo familiarizar. Claro que es muy diferente lo que va a vivir una chicana en la frontera a lo que va a vivir una chicana en Seattle, en Nueva York, en Chicago, ¿no? Entonces, sí quería dejar eso claro. Y pues antes que nada me gustaría responder la pregunta, ¿qué es una chicana? Porque sé que hay mucha confusión con respecto al término. Y um, la palabra chicana suele ser asociada a las pandillas y cuando alguien menciona la palabra, lo que automáticamente se viene a la mente de la mayoría de las personas suele ser una imagen de una mujer morena, problemática, agresiva, chola, y no necesariamente es el caso, ¿no? Eh, Pienso que estos estereotipos vienen gracias al arte más consumido, el arte más popular creado por los chicanos, ¿no? No solamente el graffiti y ese tipo de cosas, ¿no? También como en las películas más populares. Eh, entonces pienso que sí es muy importante mencionar que no, ser chicano no es sinónimo de ser pandillero, ¿verdad? Eso sería tan absurdo como decir que ser mexicano es sinónimo de ser un narcotraficante o, no sé, ser un mariachi, etcétera. Entonces, pues sí, no se trata de ser cholo necesariamente. Eh, si le preguntas a Google, te va a responder que una chicana es simplemente una mexicana estadounidense. Y tampoco creo que sea necesariamente el caso, ya que hay una controversia ahorita sobre las nacionalidades, sobre si una persona, por ejemplo, de Guatemala o de Costa Rica es considerada también una chicana, ¿no? Y no hay una respuesta, por así decirlo, no hay una respuesta para esa controversia. Pero si me lo preguntaran a mí, no, yo no excluyo a las personas de otras nacionalidades en el término. O sea, me parece que a fin de cuentas somos personas hispanas, personas latinas, personas morenas en Estados Unidos y da lo mismo si eres de Argentina o de México, ¿no? Entonces, pienso que sí, ser chicana se trata de ser morena, pero tiene también una carga política, la palabra. No solamente se trata de ser mexicana o de ser de otro lugar de Latinoamérica, se trata de tener conciencia política. ¿Y a qué me refiero con conciencia política? Me refiero a el hecho de reconocer nuestra posición en la sociedad estadounidense como, no solo como mujeres, también como para que prefieran, ¿no? Y esto sucede, esto se da cuando nos damos cuenta de que por el hecho de ser quienes somos, por el hecho de ser mujeres morenas en Estados Unidos, ya nos encontramos frente a una desventaja, ¿verdad? Y a eso es a lo que me refiero con tener conciencia política de lo que representamos en este país. Y si gustan, puedo elaborar un poco más sobre este tema en las preguntas al final, pero solamente quería dar como esa explicación para que pudiéramos estar en la misma página, ¿no? Entonces, ahora quiero hablar sobre las expectativas que existen para las
mujeres chicanas. Hay muchas similitudes, ¿verdad? Con las expectativas para las mujeres chicanas, muchas similitudes con las expectativas que existen para las mujeres mexicanas. Suele ser esperado que seamos mujeres sumisas, mujeres obedientes, mujeres femeninas. Se espera que seas virgen hasta el matrimonio, que ames a un hombre, que ames a los hombres, que te cases con un hombre, que le des un hijo o varios hijos a este hombre, ¿no? Que le dediques toda tu vida a tu familia, que seas esa buena mujer que se queda en casa. La diferencia entre las madres mexicanas en México y las madres de las chicanas en Estados Unidos es que a las madres de las chicanas no les queda de otra que ser esa buena mujer que se queda en casa. ¿Por qué? Porque en cualquier momento haciendo cosas que todo el mundo hace, ¿no? Y tienes la mala suerte de que te detiene un oficial, ¿no? Puede ser cualquier cosa, puede ser que no te esperaste los 3 segundos en el alto, puede ser que una direccional no sirve y te toca esa suerte, ¿no? De que te detienen y pues, ¿qué pasa? No tienes documentación. En cualquier momento algo así puede ocurrir y de un día para otro ya estás separado de tu familia, ¿no? Eso es algo que se vive todos los días. Entonces, todas estas madres, todas estas personas, estas familias están siempre aterradas de estar en la calle, ¿no? Y se podría decir que viven en una cuarentena eterna, ¿saben? Esto que sentimos ahorita de no poder salir de casa, tener miedo, esto siempre han sentido nuestros padres, ¿no? Y se pensará que esos miedos se pasan, que esos miedos se van cuando las madres obtienen la documentación necesaria para vivir aquí legalmente, que son miedos pasajeros, pero en realidad esos miedos se quedan, ¿saben? Están para quedarse. A pesar de que se arregle el estatus migratorio, esos miedos se quedan, no se van. Y lo peor de estos miedos es que son miedos, se podría decir, generacionales. O sea, el miedo que tienes, ¿no? No, no puedes evitar sentir esa inseguridad, esa nostalgia que sienten tus padres, toda esa inseguridad y esa nostalgia por lo que es considerado el hogar para tus padres, todo eso se pasa a ti, se pasa a los hijos y eso crea una crisis de identidad, ¿saben? Porque no eres lo suficiente mexicano para los mexicanos, no eres lo suficiente estadounidense para los estadounidenses y sí, como no logras relacionar ninguno de los dos países como tu hogar, entonces esos sentimientos están en ti, se quedan, ¿no? Y es muy difícil poder avanzar. Sí, eso facilita el hecho de que las mujeres chicanas no se dediquen a otra cosa que no sea ser ama de casa, trabajar en un empleo de salario mínimo, no continuar tus estudios, a seguir el mismo camino que tu madre. Entonces, gracias a eso, ahora pues sí, todas estas cosas contribuyen a la objetivización de las mujeres chicanas. Nuevamente nos ponen en esa posición donde no solamente estamos para servirle a los hombres, también estamos para servirle al capitalismo, ¿verdad? Eh, ahora quisiera hablar un
como esta necesidad de importancia, necesidad de pertenencia nos orillan, no solamente a las chicanas, a los chicanos en general, a unirnos a una pandilla. Llega la manipulación a tal grado que tu familia de sangre ya no es considerada tu familia es tu pandilla y es por esto mismo tu necesidad de pertenencia, ¿no? Que no tienes porque no sientes que estás en tu hogar. Um, entonces sí, pues las pandillas, claro que incitan la violencia, el consumo de drogas y todas esas cosas. Bueno, yo vivo en una frontera. Yo nací en El Paso, Texas, a unas cuantas calles de Ciudad Juárez, y creo que sin importar de dónde me estén escuchando, si están en México o en otro país, creo que tienen una idea de lo que se vive en Ciudad Juárez. Es muy conocida por toda la violencia, el narcotráfico, la corrupción y por supuesto los feminicidios, ¿verdad? Eh, Juárez desde los 90s, que empezaron a desaparecer muchas mujeres y incluso últimamente las chicas que desaparecen en Juárez terminan en la Ciudad de México o en Los Ángeles víctimas de trata, ¿no? Y pues incluso en la misma ciudad hay varios lugares, está repleta la ciudad de lugares donde víctimas de trata y otras chicas están pues trabajando sexualmente, ¿no? O sea, los hombres van a estos lugares a beber y a abusar sexualmente de estas chicas. Y pues hay un documental que me gustaría que todo el mundo pudiera ver sobre Ciudad Juárez, los feminicidios. Por si no lo han visto, me gustaría recomendar este documental. Se llama Señorita Extraviada, de Lourdes Portillo. Y este documental es muy fuerte. Y sí, aún así me gustaría que todo el mundo lo pudiera ver porque de toda la misoginia que existe en este lugar. Lo siento. Ok, ahora me gustaría contarles una anécdota personal, ¿no? Es algo que considero que es muy importante y es la primera vez que hablo sobre esto. Y hay tal vez sobre esto, entonces estaba pensando si debería de hablar sobre esto, ¿no? En este live, pero creo que es importante. Este, Creo que es importante hablar sobre esto porque es algo que sigue muy presente, ¿no? Y es algo que se sigue viviendo todos los días. Hay muchas chicas ahorita en esta frontera que están viviendo lo mismo todos los días. Entonces, por eso creo que es importante hablar sobre esto.
Am, gracias. Yo sufrí abuso sexual por un hombre que formaba parte de una pandilla. Y creo que es importante ahora hablar sobre esto porque en esta frontera, en el momento en el que tú sufres un abuso sexual o tienes un romance, un encuentro sexual o romántico con un pandillero, pasas a ser considerada literalmente objeto de su propiedad. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que estas personas, este hombre en particular, mató a muchas personas, incluidas muchas mujeres. Este, Incluso hubo un caso de una chica este, que tenía una relación con él, ¿no? Pero cuando él se enteró que ella, a pesar de que ya habían terminado, cuando él se enteró de que ella estaba teniendo una nueva relación con otra persona, sí la mandó a matar. Y yo misma vi la noticia. Entonces claro que sabía que esto no era un juego, ¿no? Y este hombre, incluso desde la cárcel, me marcó varias veces para amenazarme. Afortunadamente ese hombre ya no está vivo. Y claro que no lo mataron por, por control de territorios, cosas así. Pero sí, este hombre y muchos otros hombres matan a las mujeres solamente por el hecho de tener un romance con otra persona, en especial si ese hombre es considerado un enemigo, o sea, si es de una pandilla que consideran una pandilla enemiga, ¿no? Entonces, pienso que sí, que es importante contar eso, porque volvemos al mismo tema, ¿no? Que el problema aquí es precisamente la objetivización de las mujeres, de las mujeres chicanas, de las mujeres fronterizas. Vamos por la calle con miedo, en especial en Ciudad Juárez, de simplemente ir por ahí, que alguien decida que ahora vas a ser objeto de su propiedad, ¿no? Y claro que la policía no va a hacer nada y que el gobierno no va a hacer nada tampoco en ninguno de los dos países, porque se tiene esta idea de que en Estados Unidos hay más seguridad, pero no necesariamente. Y tenemos un ejemplo muy reciente con la muerte de Vanessa Guillén, ¿no? El ejército tardó días en siquiera dar una respuesta y no fue solamente fue solamente por la presión mediática que decidió hablar sobre el tema, pero no hay justicia para Vanessa hasta el día de hoy. Y pues sí, es básicamente eso, que las mujeres no les importamos, mucho menos las mujeres morenas, ¿no? Las mujeres chicanas. Y como en todos lados, el feminismo aquí es un feminismo muy liberal, feminismo neoliberal. Pero me agrada mucho
que el feminismo aquí se enfoca mucho en la interseccionalidad y creo que a veces eso es lo que nos falta. Uh, entonces, sí, supongo que así termino con esta ponencia. O sea, no, no quiero que esto suene como si estoy victimizándome o si estoy victimizando a las mías, o sea, porque no es el caso. Estoy muy feliz y muy orgullosa de decir que las mujeres chicanas, que las feministas radicales chicanas existimos y resistimos. Y estoy muy agradecida de que me hayan brindado este espacio para hablar sobre esto. Y sí, supongo que así termino mi ponencia. No sé si tenga que agregar a alguien nuevamente. Creo que no. Quise ser muy breve con esto porque sé que hay muchas preguntas y sí, yo podría contarles muchas cosas, ¿no? Pero en realidad no sé cuáles son las dudas de ustedes, así que por eso eh, quise que esto fuera más breve para poder enfocarme más en agregar aquí a la otra cuenta. Yasmin, muchísimas gracias compartir con nosotros esta experiencia. Particularmente para mí era muy importante esta charla y muy emotiva porque justo mi madre también estuvo viviendo en Estados Unidos, justo se fue embarazada de mí. Y yo recuerdo mucho que algo que me compartía de su experiencia, donde tenía como que ganarse la aceptación. Y algo que ella me comentaba muchísimo era pues esta sensación constante de no querer que yo fuera mujer. Me decía mucho que le daba mucho temor saber que yo fuera mujer. Sí, comprendo el temor de tu madre. Creo que Y bueno, se desconectó un poco la charla. Y entonces, pues lo que nos acabas de comentar ahora creo que nos hace mucho eco a todas, porque en realidad en todos los países en los que estamos sentimos lo mismo y creo que por esa razón hemos llegado a este momento histórico de nombrarnos feministas radicales, porque creo que no tenemos de otra. Creo que ya vimos que el feminismo neoliberal pues no alcanza para las necesidades que tenemos nosotras, que en realidad son más grandes y que en realidad superan por mucho lo que quieren o lo que esperan de nosotras. Creo que constantemente nos hacemos como una crítica y nos exigimos demasiado, pero por lo mismo hemos llegado a estas radicalidades y nos hemos hecho estas preguntas. Ahora te paso las preguntas que han hecho las compañeras en el foro para que tú les des voz, para que puedas responderlas. La primera es, ¿consideras que el racismo afecta a las chicanas igual que a las mujeres negras? no, no creo que sea el caso porque son vivencias muy distintas, ¿no? Eh, nos afecta a, a un grado muy parecido, pero de una manera muy distinta. Y es precisamente por el hecho de la historia
de cada grupo en este país. Y creo que no, o sea, que hay cosas en las que sí hay similitudes, tales como, como en cuestiones de, eh, ¿cómo se diría en español? La brutalidad policial, supongo. Sí. Um, Eso sí es muy parecido, ¿no? Pero no necesariamente. Pienso que incluso las mujeres negras sí sufren más porque no solamente es un país racista, también el colorismo, ¿no? Tiene mucho que ver, entonces sí pienso que las mujeres negras sufren circunstancias peores que las mujeres chicanas. La siguiente pregunta es, ¿crees que las redes sociales están ayudando o perjudicando más a las chicanas? Con eso de que está la moda de la onda chicana. Ah, pienso que las redes sociales siguen perpetuando los estereotipos relacionados con ser chicana y no creo que eso sea algo positivo necesariamente, porque hay muchas personas que sí lo consideran algo, algo positivo, ya que lo ven como una manera de estar orgullosos de su cultura, pero pienso que el hacer eso, el seguir perpetuando el estereotipo, el clásico estereotipo de lo que es ser una mujer chicana, es un poco perjudicial, ¿saben? Ya que hay patrones tóxicos dentro de estos estereotipos que no creo que sea muy saludable que sigamos reivindicando. Entonces, así me parece que es más perjudicial que nada. Por aquí otra pregunta. ¿Se han creado redes de apoyo por y para las mujeres chicanas que viven en esta eterna cuarentena? Sí, claro, las organizaciones sin fines de lucro siempre hay mucho apoyo por parte de estas organizaciones y me agrada mucho poder trabajar con ellos en las de aquí de la frontera y sí, al menos sí puedo decir eso, y que hay, hay gente en este país que sí le importa, ¿no? Y que está tratando de ayudar a las personas migrantes y a los chicanos. Entonces, sí, sí hay mucha ayuda. El tema aquí es que sí, tal como puede salir mucho amor de estos grupos, también mucho odio, en especial con este tema de que de ser TERF o algo así, ¿no? Sí, y con todo esto de la a veces con estas organizaciones. Entonces, sí, casi siempre se enfocan más por ese lado, ¿no? De que, eh, pues también, o sea, obviamente quieren eh, estar a favor de los derechos de las mujeres, pero sí pienso que se enfocan más en los derechos de eh, las personas LGBT. Sí, son más de esa ondita. Sí, sí, como lo hemos vivido en varios contextos, tienes mucha razón. Sí. ¿Qué momento o qué momentos podrías definir como el inicio de tu lucha como feminista chicana? Yo, de hecho, entré a la universidad estudiando filosofía y no sabía que existían los estudios chicanos, ni siquiera sabía lo que era un chicano. Tenía esta misma idea de que ser chicano es ser cholo. Y no fue hasta que entré a la escuela y sí, empecé a tomar más clases y ni siquiera sabía nada sobre los chicanos. Y se debe a que se, la escuela se enfoca mucho en solamente contar
la historia de las personas blancas, las personas negras, pero nunca me dieron nunca vi ninguna película, nunca me pusieron a leer nada sobre mi propia historia. Y fue hasta que entré a la universidad y que empecé también a buscar cosas por mi cuenta, que me di cuenta que sí estoy presente, ¿no? Que nosotros estamos aquí desde mucho antes que las personas negras y las personas blancas, y fue ahí donde empecé a sentirme orgullosa de ser quien soy, y poco a poco también viendo claro lo que ocurre en mi frontera, decidí ser feminista y aquí estamos. La siguiente, ¿cómo te afecta ser RADFEM en el contexto de la comunidad chicana? ¿Te tratan diferente? Sí, creo que ya explico un poco sobre lo que pasó, bueno, lo que pasa con las organizaciones aquí en Estados Unidos, claro. O sea, creo que he recibido mucho más odio de personas estadounidenses que de mexicanas, o sea, chicas mexicanas. Sí te da miedo, porque incluso tengo una amiga que da clases en la universidad en California, y la corrieron simplemente por decir que Que era feminista dar su radical. opinión sobre la abolición de género en una clase precisamente de género. Entonces, se imaginarán, o sea, Radfem sí, hay mucha censura, diría yo. Sí. Sí, estoy ¿Qué segura que tal vez diferencia? hay alguna chica, perdón, estoy segura que tal vez hay alguna chica en mi Instagram que está aquí, ya no me va a seguir o algo así, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia encuentras entre las feministas mexicanas y las chicanas? Igual dentro del contexto radical. Tengo muy pocas amigas que son feministas radicales chicanas, y las que lo son no suelen hablar mucho sobre el tema, también por el mismo miedo a la censura, y no, obviamente no quieres que la gente te odie, ¿no? Pero pienso que igual son chicas súper informadas que admiro muchísimo, y pienso que no hay mucha diferencia, ¿sabes? Entre las feministas radicales chicanas y las feministas radicales mexicanas. Sí, sí las admiro mucho a todas. ¿Cómo es tu experiencia siendo RADFEM en Estados Unidos? Yo creo que nos has estado comentando Ah, de tu vivencia dentro del contexto universitario y dentro del contexto también fuera de la universidad cotidiano. ujú. Igual si pudieras también rescatar algo más que a lo mejor se nos escape. Por un tiempo me puse a pensar qué tal si yo soy la que está, en especial porque el hecho de que el rap fem, muchas mujeres que escribieron teoría, como, no sé, Andrea Dworkin, todas estas mujeres eran mujeres blancas, ¿no? Entonces fue hasta que empecé yo también a leer a algunas poemas o, no sé, escritos de mujeres radicales que son chicanas, que dije, bueno, ¿no? O sea, no se trata de esto de feminismo blanco, ¿no? Y me parece que es mucho más blanco estar a favor de la prostitución o la pornografía, cosas así, ¿no? Pienso que más bien lo que hace mucha falta es que en vez de criticar a Dworkin, te pongas a leer a Dworkin. Es así de simple, y al menos me alegro de saber que gracias a que no me dio miedo decir lo que pienso, muchas chicas han decidido no necesariamente cambiar de opinión, pero al menos comprenderme y tener como una visión más crítica del feminismo. Entonces sí. Agradecemos muchísimo este comentario porque yo creo que es muy valioso rescatar esta parte nosotras que estamos leyendo justo a autoras blancas
dentro del feminismo radical. Creo que nos va a ayudar muchísimo que nos compartas algunas lecturas, nombres de autoras, porque justo este primer ciclo de conferencias trataba eso, de buscar distintas realidades. Sabemos cómo se nos toca, ahorita siento yo que también hay como un juicio muy fuerte contra las mujeres de contextos europeos, a las que muchas veces también las tachamos como de privilegiadas o de blancas, y que también atraviesan por situaciones, pero creo que yo que sí es importante también poder responder a una teoría o a una radicalidad desde nuestros contextos inmediatos, porque tenemos necesidades distintas. Entonces, este comentario que haces es valiosísimo. La siguiente pregunta es, ¿cómo conectas tu experiencia como mujer chicana al feminismo radical? Sí, pues creo que por el simple hecho de ser una minoría, ya te afecta mucho más el hecho de ser mujer, ¿no? La interseccionalidad que existe entre ser mujer y ser chicana me ha ayudado mucho a poder comprender muchas cosas, ¿no? Y poder estar del lado de las mujeres que sufren debido a esta interseccionalidad. Entonces, pienso que me ayuda, ¿saben? A poder comprender mejor la, la teoría radical, ya que si eres una mujer blanca, no conoces muchas de las cosas que te pueden afectar siendo una mujer que también vive otra clase de discriminación. Entonces, sí creo que eso también me ayudó mucho, ¿no? El contexto. Por aquí dice, ¿consideras que las feministas en Estados Unidos son mayormente liberales? Sí, por supuesto. Sí, definitivamente. No, ni siquiera hay muchas chicas que incluso que no me cabe en la cabeza este, cómo se ponen siempre en segundo plano, ¿saben? Cómo tienen tanto miedo de decir, sí, estoy luchando por mí y qué, ¿no? O sea, siempre es de que, bueno, sí, o sea, sí, derechos de las mujeres, sí, pero hay también los derechos de estas personas y los derechos de estas otras personas, como que, vaya mujer, ya deja de tener tanto miedo de simplemente decir que esto es feminismo y esto es un feminismo de mujeres, ¿no? De eso se trata. Um, sí, sí, definitivamente hay muchas feministas liberales más que radicales. Y pienso que eso es en todos lados casi, ¿sabes? O sea, incluso en México creo que hay muchas más feministas liberales que feministas radicales. Y, y es por el hecho de que es muy difícil aceptar, ya que cargamos con esta socialización de poner siempre antes a los demás. Entonces, cuando decidimos dejar de hacer eso, nos sentimos culpables, nos sentimos malas. Y es hasta que dejas ir eso, ese sentimiento que ya te permites ser feminista por las mujeres. Sí, creo que esto que mencionas, pues ahorita nos está atravesando con mucho más fuerza porque también nos vemos a veces señaladas por mujeres que están dentro del feminismo neoliberal y que muchas veces dirigen sus ataques hacia otras mujeres, pero yo creo que como bien lo comentas, lo que no tenemos que olvidar es que nuestro enemigo es otro y no tenemos que descuidar esa lucha que en realidad es la única que tenemos, que no debemos descuidar ese objetivo. Por aquí preguntan también, ¿qué piensas de la lengua o el lenguaje como lugar de identidad? Eh, Creo que necesitaría que me explicara un poco mejor a lo que se refieren con lenguaje, pero no sé si se refieran como al lenguaje inclusivo. ¿Qué tiene que ver con eso? Sí, Me ¿no? imagino que está como dentro de ese contexto. Me agrada que hablen sobre esto. No mencioné nada sobre esto. Pienso que es muy importante, ¿saben? Porque eh, es toda una habilidad el poder hablar en dos idiomas al mismo tiempo. La verdad es algo más complicado de lo que la gente supone y pienso que no necesariamente debería ser considerado algo incorrecto,
ya que eres eso, eres una mezcla de esta cultura y esta otra cultura, ¿no? Entonces, no tiene nada de malo. Incluso en el sentido lingüístico, no tiene absolutamente nada de malo que utilices el idioma de la manera en la que tú prefieras. Incluso el Spanglish, muchas palabras tales como no era esa. Hay varias palabras dentro del Spanglish, no me viene ninguna a la mente ahorita, pero varias palabras vienen del caló. Y el caló suele ser considerado como algo vulgar, palabras así, que en inglés se le dice slang, no sé en español cuál sería la palabra indicada, pero el caló viene, claro, viene de España, creo, viene de los gitanos. Entonces, el Spanglish puede ser como una mezcla del inglés, del español y del caló, de gitanos que se establecieron en California. Entonces me parece que es algo hermoso, me parece que es algo súper, súper lindo y que también ayuda mucho en esta cuestión de la identidad, de la pertenencia, el hecho de poder comunicarnos de esta manera, me parece muy linda. Por aquí nos comentan que yo creo que a lo mejor puede pasar que nos digas algunas de tus recomendaciones por aquí, por este medio, y también nos las puedes hacer llegar por mensajería, pero dice, ¿puedes recomendar? Por Cherry Moraga, que es Cherie, y Gloria Anzaldúa, Gloria Anzaldua, que es uno de los primeros libros que yo leí sobre el feminismo radical, que se llama This Bridge Called My Back. Este puente llamó a mi, no sé cuál sería la traducción exacta, pero es incluso en el título dice Writings by Radical Women of Color. Y ese libro creo que es como que algo que todas deberíamos de leer. Es un libro muy, muy, muy importante y cualquier cosa de Cherry Moraga y Gloria Anzaldúa es algo que me cambió definitivamente. Y aunque Gloria Anzaldúa en sus escritos menciona que ella se considera una persona queer, es muy diferente la palabra, lo que era la palabra queer en los 70s, en los 80s, a lo que es considerado queer ahora. Simplemente significa así que soy una persona que va más allá de los estereotipos de género, o sea, pero aún así sigue reiterando y reiterando en su literatura que ella es mujer, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que lean a Cherry Moraga y a Gloria Anzaldúa, son las principales. Y aparte dentro de este contexto que comentas, pues recordemos que ahí se gesta el feminismo radical, o sea, hay también como este movimiento donde, o este momento donde se están nombrando esas formas, y entonces está muy interesante que nos lo puedas también explicar desde ahí, porque creo que es muy valioso para que entendamos cómo se ha dado este contexto que tenemos. Dice, para ti, ¿qué es la interseccionalidad? ¿Cómo podemos llevarla a cabo? Eh, la interseccionalidad no sé necesariamente si es algo que se pueda llevar a cabo, porque la interseccionalidad es algo que se vive sin querer, ¿saben? O sea, simplemente naces de esa manera, naces en ciertos contextos donde te afecta una clase de opresión y te afecta otra clase de opresión, ¿no? Entonces, pienso que con el tema de la interseccionalidad tenemos que simplemente considerar, aprender a considerar los diferentes factores que nos tienen en donde estamos. Y cuando logramos eso, entonces ya podemos hallar mejores rutas para poder conseguir ser libres, ¿no? De estas opresiones. Y sí, es muy importante, es muy, muy importante tener en cuenta la interseccionalidad de cada persona, porque es muy diferente lo que va a vivir una mujer mexicana, lo que va a vivir, por ejemplo, ayer, lo que nos contaba Victoria Collins. Ajá. Victory.
sí, es muy distinto, ¿no? Lo que va a vivir una mujer nigeriana a lo que vive una mujer mexicana. Entonces, sí, creo que es muy importante poder reconocer que cada quien tiene diferentes vivencias. Mira, y una última pregunta. ¿Cómo te relacionas con las mujeres blancas? ¿Cómo me relaciono con las mujeres blancas? Saben, yo vivo bueno, como mencioné, yo vivo en El Paso, Texas, y aquí somos como 85% mexicanos y chicanos, entonces no hay muchas personas blancas, pero definitivamente las mujeres blancas, por ejemplo, en la universidad, son, aquí sí, ellas son las que se encuentran siendo la minoría, ¿no? No me ha pasado que haya tenido una experiencia negativa con una mujer blanca, al menos aquí en El Paso. Recuerdo una vez en Arizona que me aventaron tortillas unas chicas, pero teníamos como 13 años. Pero con hombres blancos sí he tenido muchas experiencias negativas. Incluso, no sé si estén familiarizadas con lo que es considerada el estereotipo del típico cine de Hollywood, que viene siendo lo que es la hot tamale. Es una mujer morena, hipersexual, se podría decir que ninfómana. Eh, y una vez un chico me dijo enfrente de todos en la universidad que yo debería de llevar, bueno, primero que íbamos a ver películas, ¿no? Entonces, recomendamos una película mexicana. Y yo así, ok, ¿por qué? Pero bueno, total que me dijo, deberías de traer tamales muy calientes. Literalmente me dijo eso. Y estábamos tomando la misma clase, o sea, sí, he tenido muchas experiencias así con chicos blancos. Y, y sí, pero con mujeres blancas nunca me ha pasado nada hasta la fecha, nada negativo. Son muy lindas, al menos las chicas aquí en El Paso. Sí, creo que también este punto que señalas, pues otra vez nos hace recordar que tenemos que pensar en nuestras distintas realidades radicales, Ujú. porque creo que juzgamos, ahorita te digo que yo veo mucho o muy marcada como esta crítica constante contra las chicas que consideramos, creo que también ahí somos un poco discriminatorias porque consideramos a algunas como blancas por algunas cuestiones y también creo que las estamos satanizando y volviendo pues, luego nuestro odio o nuestra forma también de hacerle frente al sistema en muchos sentidos contra ellas, en una exigencia también con ellas. Pero pues que no se nos olvide que en realidad las mujeres somos objeto de opresión y en todos los contextos nos toca lidiar con eso. Seamos lo que seamos, ¿no? Nos veamos como nos veamos, a final de cuentas la opresión se ejerce y el poder se ejerce sobre el círculo pudiera reflejar en la medida de lo posible de verdad distintas realidades radicales, porque sabíamos que teníamos y queríamos aprender desde aquí y cuestionarnos desde aquí cómo estamos viviendo el feminismo radical y cómo nos estamos viviendo también nosotras dentro de él. Ujú. Porque creo que de repente somos demasiado duras con nosotras mismas y con las compañeras y pues yo creo que hay una importancia muy grande en escuchar las voces de las compañeras, en poder reflexionar sobre sus aportaciones, sobre sus vivencias. Hoy comentabas tú algo que me pareció muy valioso porque decías al inicio de tu charla, no me quiero victimizar, pero creo que en realidad hablar de nuestra experiencia de vida ya no debe parecernos como una revictimización o victimización, porque en realidad son historias de vida que nunca pedimos y que desde el momento en el que nacimos nos tocó cargar. Y pues yo creo que es una de las razones por las que somos radicales y una de las razones por las que no hay otra forma de vivirnos dentro del feminismo, porque ya no corresponde que pidamos permiso, que seamos agradables para el sistema o para las personas, sino que esta es la manera. Siento yo que escuchar tu charla de hoy en realidad es muy valioso porque vemos que tenemos que voltear la mirada a más espacios, tenemos que abrir también el contexto del feminismo radical y te agradecemos muchísimo. No sé si quieras comentar algo a manera de conclusión o algo para las chicas del foro.
Pues me gustaría agradecerles que me hayan hablado para hablar aquí. En verdad es algo que me sorprendió mucho y agradezco mucho que me hayan brindado este espacio y que me escuchen, que estén interesadas en lo que tengo que decir. Es algo que valoro mucho, de verdad. Y espero em, que sí, que hayan aprendido algo nuevo de lo que yo dije hoy. Y pues sí, estoy súper emocionada también por ver los otros dos que nos faltan esta semana. Y pues sí, reiterar las gracias. Muchísimas gracias a ti. Y pues a todas las compañeras que se dieron un espacio el día de hoy. Sé que no solo de México nos acompañan, sino de otros espacios. Les mandamos un abrazo fraterno de Resistencia Radical Zacatecas